Hermanos, el Señor continúa bendiciendo a cada uno de ustedes. En esta noche, sé que nosotros a este punto ya hemos escuchado mucho acerca de muchos temas y tal vez pensaríamos, bueno, pero ¿qué más nos falta cubrir? Porque yo creo que todos los expositores han tocado una que otras áreas, pero siempre hay algo nuevo que podemos aprender a través de los temas que se tratan. Y vamos a buscar el rostro de nuestro Dios primeramente antes de entrar en lo que vamos a exponer. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche por este grato privilegio que tenemos de venir a tu casa para poder estudiar tu palabra. Tú conoces, oh Dios, nuestra condición, nuestros pensamientos. Rogamos, Señor, que seas tú quien hables a través de este instrumento, el cual has escogido, instrumento, Señor, mediocre, quien necesita de tu gracia, de tu ayuda, de la dirección de tu Santo Espíritu para poder hablar. Gracias, oh Dios, por estos pensamientos de tu palabra que vamos a compartir en este día. Rogamos, Señor, que tu palabra sea prosperada en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, más bien que tener en esta noche lo que podríamos llamar una exposición o un estudio, nuestro enfoque lleva un sentido para reflexionar en algo que ha estado en mi mente, que quisiera inyectar en las mentes de todos los que están aquí, que son padres. Y más bien, durante todo este mes de la familia, he estado pensando en esto, porque tras esta declaración que voy a hacer ahora, y sobre la cual se desprende lo que vamos a hablar, hay una preocupación también en mí como padre, no solamente por mis hijos, sino también por los hijos de todos aquellos padres creyentes que se congregan en este lugar y aquellos que nos miran a través de la internet. Y he pensado en esto, y este es el enunciado para tratarlo con todos ustedes. Como dije, no considero que será como tal vez una conferencia o un estudio, pero en lo que vamos a tratar obviamente hay una enseñanza. El título de nuestra enseñanza en esta noche es este: ¿en qué están pensando nuestros hijos? Yo sé que la pregunta es amplia y pudiéramos dar respuesta, y tal vez alguno de ustedes me preguntaría, pero ¿sobre qué área? Estamos hablando aquí de la salvación, estamos hablando acerca de qué exactamente, de qué área o a qué área te refieres. Bueno, pudiéramos decir a cualquier cosa que pase por la mente de ellos. Nosotros en el mes de la familia, dicho sea de paso, todo lleva una connotación y un deseo y una enseñanza en el aspecto espiritual. Ese es nuestro punto de partida, de manera que no salimos de él. Pero cuando preguntamos en qué están pensando nuestros hijos, nos estamos refiriendo ciertamente a lo que pasa por su cabecita. Si usted, por ejemplo, tiene 3 hijos, cada muchachito, cada hija que Dios le ha dado, es un mundo en su cabeza. ¿Ustedes han escuchado la expresión, cada cabeza es un mundo? Así mismo sucede si podemos aplicar esa expresión popular que el mundo usa para describir lo que cada individuo piensa con sus formas y características. Cada hijo de nosotros, cada hija que Dios nos ha dado, cada personita, como pudiéramos decir, en sí mismo es un mundo en su cabeza. Y ese va a ser nuestro primer punto, de qué estamos hablando. Nuestro segundo punto, vamos a tocar un poco acerca de la responsabilidad que Dios nos ha dado con respecto a esta persona. Yo sé que en un estudio anterior hablé un poco acerca de algunas cosas. Sé también que otros hermanos han hablado extensamente acerca de estas responsabilidades que tenemos con ellos. Mi propósito en esta noche no es volver a repetir lo que se ha tratado, pero más bien mirando al Salmo 127, que nosotros tomemos en los versículos del 3 al 5
algo que el salmista quiere comunicarnos en cuanto a una responsabilidad esencial que nosotros tenemos. Y así, hermano, que nosotros podamos tratar con nuestra responsabilidad, podemos ver realmente qué están pensando nuestros hijos a través de ejercitar estas cosas que dicen allí. Y en tercer lugar, hermanos, quisiera que nosotros pensáramos en un joven, en un hijo, que fue un gran dolor de cabeza para su padre. Hay muchos grandes dolores de cabeza como hijo en la Biblia, pero hay uno, y es el personaje de Absalón. No lo vamos a ver en toda su extensión porque la historia es grande, pero sí en algunos puntos de las cosas que estaban en su mente que su padre no vio. De manera que podemos a través de esto preguntarnos si nosotros estamos prestando atención a los pensamientos de nuestros hijos. Primer punto, hermano, el mundo que hay en la cabeza de nuestros hijos. Si yo le preguntase a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes como padres se sentaron a tener una interacción con sus hijos para saber qué había en esa cabecita o qué estaban pensando? A veces nosotros como padres tenemos esta actitud. Siempre le estamos diciendo a nuestros hijos las cosas que deben hacer. A veces nosotros le estamos instruyendo todo el tiempo, no hay nada malo en ello. A veces le estamos repitiendo lo mismo todo el tiempo y no hay nada malo en ello porque repetir es un pegamento, ¿verdad? No te he hablado, no te he dicho. Pero ¿cuántos de nosotros seriamente nos hemos mezclado con ello en una conversación, hermano, en la cual nosotros hayamos dialogado con ellos para conocer sus pensamientos, lo que hay en ellos? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en los planes de ellos? ¿Cuántos nos hemos sentado y hemos dedicado el tiempo para evaluar sus deseos? Estaríamos sorprendidos si hiciéramos algo así. Es muy probable, hermanos, que nosotros nos sentemos con nuestros hijos a hablar con ellos y nos sorprendamos que todo este tiempo que nosotros tenemos invirtiendo en ellos, trayéndolo a la iglesia, leyendo la palabra de Dios con ellos, orando con nuestros hijos, nos demos cuenta que nuestros hijos tienen un mundo totalmente diferente al que nosotros hemos soñado que ellos deberían de tener. Que tienen aspiraciones totalmente diferentes, deseos que son imaginables, que nosotros tal vez nunca nos imaginamos que iban a tener. Y nosotros, pensando en ello y hablando con ellos, llegaríamos a una conclusión de que tal vez hemos mal invertido el tiempo porque no conocemos absolutamente nada de nuestros hijos. De manera que cuando nosotros pensamos en el mundo que hay en su cabeza, debemos de saber todos como padres que nuestros hijos tienen un mundo en su cabeza hecho y que obviamente nosotros ayudamos a formar ese mundo. Nosotros oramos, leemos la palabra con ellos, lo traemos a la iglesia, los instruimos, los disciplinamos, tratamos de explicarle, tratamos de darle instrucción sólida, pero ellos van a formar todo eso, va a formar el mundo de ellos en una manera u otra. Ahora, muchos padres, y en esto me incluyo yo, debemos admitir que pudiéramos pensar que hemos estado interactuando con nuestros hijos, dialogando con ellos y hablando con ellos. Y en verdad encontraríamos la sorpresa de que nuestros hijos no están interactuando con nosotros. Y que nosotros tal vez ni siquiera sabemos nada de lo que ellos están pensando. Y a veces nosotros hablamos con otras personas refiriéndonos a nuestros hijos y decimos, yo no sé cuáles son los planes de mi hijo o mi hija. Nunca lo han expresado. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa un hijo silencioso o una hija silenciosa? Que tenemos que sacarle las palabras, que tenemos que trabajar duro para saber. Es más, a veces nosotros tenemos que valernos de otras personas que son más allegados a nuestros hijos tal vez, para nosotros poder saber qué es exactamente lo que ellos están pensando.
A veces hay una persona que es más cercana a ellos, un familiar, un amigo, una amiga, y tenemos que decirle, ven acá, mira en esto, ¿qué tú crees que está pasando allí? Y nosotros somos los padres que tal vez deberíamos saber más, pero no, otra persona tal vez, hermano, conocen más de la vida de nuestros hijos que lo que nosotros pudiéramos conocer. Hermanos, cuando nosotros como padres no podemos ni siquiera decir qué piensan nuestros hijos, cuáles son sus planes, cuando no hemos podido entablar con ellos una interacción, una comunicación, porque a veces nosotros pensamos que sí, que nos comunicamos con ellos. En estos días yo estaba leyendo un artículo que decía que lo que los padres estamos haciendo es ciertamente hablándole a los hijos y pensamos que nos estamos comunicando. Y eso me llamó la atención, porque esta persona decía que en lugar de hablarle, debemos de aprender a hablar con ellos. Y yo pienso como padre que a veces diciendo las cosas, preguntando algo y que haya una respuesta, como que ya eso está satisfecho y como que es suficiente. Si alguien quiere desarrollar una verdadera comunicación para poderse meter en el mundo de sus hijos, debe de desarrollar el arte de comunicarse. La Biblia nos enseña a nosotros y nos da clara visualización de que los padres sencillamente no crían un hijo y no interactúan con ellos. Algunas de estas cosas nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, si vamos a Proverbios, para que tengan una idea, en el capítulo 31, y podemos leer lo que dice allí, ustedes pueden ver ciertamente un padre preocupado, interactuando con su hijo, dándole consejo, tratando de hablar, instrucción. Capítulo 31 de Proverbios, versículos 2 y 3. He aquí, podemos leer el verso 1 primero. Dice, capítulo 31 de Proverbios: palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mi deseo? Y ahí empieza, hermano, no voy a seguir más adelante, pero ahí empieza, todos estamos familiarizados con ese pasaje, ahí empiezan una serie de instrucciones, pero hay una preocupación en saber qué está pasando con este hijo. Y hay un deseo, un interés de interactuar. Obviamente, nosotros leyendo esto podemos ver en todo esto también una instrucción, pero en la manera que esta pregunta está conjeturada da la impresión de que se quiere también establecer un diálogo de saber. Entonces, como dije, si alguien quiere dominar el arte de la comunicación, debe de aprender a hablar. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, hermanos? Porque esto es importante, para que nosotros podamos ciertamente entrar y penetrar a la cabeza de nuestros hijos, al pensamiento de ellos. Y yo no estoy sugiriendo aquí en esta noche que nosotros aprendamos a leer los pensamientos de nuestros hijos. No estoy diciendo en esta noche que lo interroguemos. Si hay algo que a nuestros hijos no les gusta es que le hagamos muchas preguntas. ¿Usted ha notado eso? A veces nosotros los recogemos a ellos en la escuela y le preguntamos, ¿cómo fue el día hoy? Bien. ¿Algo nuevo? No. ¿Y los amigos cómo están? Bien. ¿No salen de ahí? No sé si les pasa eso como padre. Entonces, nosotros queremos establecer una comunicación. Ahora bien, cambiemos de personaje y busquémosle a nuestro amigo, a nuestra hija o hijo, el mejor amiguito, la mejor amiguita. Inmediatamente le pregunta, ¿y qué? ¿Cómo estuvo la escuela? Bueno, te digo que esto, que el otro. Y empieza toda una carretilla, una carrera de conversación. Nuestros hijos no están hablando con nosotros. De manera que como nuestros hijos no están hablando con nosotros y nosotros no estamos hablando con ellos, entonces no estamos comunicándonos. Y por consiguiente, hermano, no conocemos el mundo que hay en la cabeza de nuestros hijos. Hermanos, quiero decir que muchas de las cosas que suceden allá afuera, que vemos en la televisión a diario, hijos
que hacen cosas para vergüenza de sus padres, o hijos que tal vez cometen ciertos actos violentos allá afuera, ¿verdad? No voy a especificar uno. Una de las respuestas que los padres tienden a dar cuando se le pregunta, ¿y usted nunca vio ninguna señal en su hijo? Oh, no vi nada. Ese muchacho siempre fue callado, venía de la escuela, se metía en su habitación, hablaba tal vez con uno o dos amigos, siempre estuvo conectado al aparato, a la computadora o en su teléfono, y nosotros podemos ver realmente cómo hubo una desconexión total de los padres y los hijos. En este mes de la familia, pensemos, hermano, en eso, en qué están pensando nuestros hijos. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que no es suficiente contrarlos a la iglesia, no es suficiente con orar con ellos, instruirlos en la palabra de Dios. Uno pensará que esto es suficiente, pero nosotros debemos de tratar de tener una relación con nuestros hijos de manera tal que nosotros verdaderamente podamos conocer lo que hay en la mente y en el corazón de ellos. La palabra de Dios nos dice ciertamente que de lo que hay en el corazón habla la boca. Es un principio que el Señor enseñó, ¿verdad? Cuando usted ve que una persona dice algo por la boca, usted puede ver realmente qué es lo que hay en su corazón. En nuestros hijos, cuando ellos hablan, usted puede ver dónde están las prioridades de ellos, usted puede ver qué quieren ellos, dónde están los deseos de ellos. Y esto es importante para nosotros. Es importante también, hermano, para nosotros medir. Es como un termómetro para poder medir espiritualmente en qué están nuestros hijos. No es solamente la presentación, sino qué sale del corazón de ellos, qué sale de la mente de ellos. Ahora usted ve, ciertamente, cuando nosotros pensamos en los padres cristianos a través de la Biblia, ¿verdad? Tenemos que ir ahí a la Biblia. Y nosotros podemos ver padres criando a hijos. Vemos, ciertamente, cómo muchos padres no tenían un diálogo con sus hijos, cómo no había una comunicación con ellos efectiva. Volviendo al artículo que leí, que decía que en vez de hablarle, debemos de hablar con ellos. También decía este artículo que si queremos tener una comunicación efectiva con ellos para conocer el mundo de nuestros hijos, también debemos de escoger los temas a tratar. No estoy diciendo con ellos, hermano, que nosotros vamos a manipular toda la agenda al hablar con nuestros hijos. Pero nosotros debemos de ver, ciertamente, que hay temas que son importantes y que son esenciales, que debemos de hablar con ellos, pero también debemos de estar dispuestos a escuchar los temas que ellos quieren traernos a nosotros. Es muy probable, hermano, que nuestros hijos, en este mundo donde ellos viven, que es un mundo corrupto, piensen que tal vez cierta práctica, cierta cosa es buena y ellos tal vez quieran absorberla para su vida, implementarla. Entonces nosotros que hemos estado hablando con ellos, nosotros que hemos estado tratando de interactuar con ellos efectivamente, podemos guiarlo a través de la palabra de Dios y decirle a ellos, mira, esto que tú piensas hacer, tal vez si fuera yo, por esta razón yo no lo hiciera. Más bien que nosotros encontrarnos que ya nuestro hijo absorbió, tomó la iniciativa e hizo tal cosa. Sigo en el artículo, sugería también de escoger el lugar y la hora apropiada para hablar con nuestros hijos, para poder conocer verdaderamente el mundo de ellos. Es importante, hermano, que nosotros entendamos que no todos los lugares y no todas las horas son correctas para poder entablar una conversación, para poder hablar. Por ejemplo, eso lo sabemos en el hogar, en el matrimonio. Si un esposo llega cansado del trabajo, ¿verdad? Y viene agotado, y ya la madre ha tenido un gran choque con un hijo o una hija, y la copa está rebosando, si este hombre escucha cuando entra por la puerta problemas desde que llegó, el hombre viene ya sin energía, tal vez puede ser que venga alterado por lo que pasó en el trabajo, pues este hombre probablemente se va a irritar, ¿verdad? No es apropiado. Lo mismo pasa con los hijos. No todos los momentos son oportunos para hablar con ellos. Ciertas acciones, ciertos procedimientos, ciertas cosas que se hacen, nosotros debemos de ser sabios y encontrar el lugar correcto, la hora correcta, para que nosotros podamos meternos en el mundo de nuestros hijos para ver
Hermano, eso es importante porque a veces nuestros hijos miran ciertas películas, a veces nuestros hijos van a ciertos lugares, hacen ciertas cosas, y nosotros debemos de tratar de meternos a su mundo no para espiar, sino para ver en realidad lo que está pasando en el mundo de ellos, quiénes son sus amigos, todo esto es importante, qué están haciendo, qué están pensando. Porque nosotros pudiéramos pasarnos toda una vida y al final pasar este mundo y nuestro hijo fue un extraño y nosotros fuimos extraños para ellos como padres. Como dije al principio, la Biblia muestra interacción entre padre e hijo. Por ejemplo, podemos bajar al capítulo 4 de Proverbios para que tengan una idea. En el capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 1, puedo dar otro ejemplo más para que pasemos al segundo punto. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Vamos a leer el versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Hermano, todo esto es instrucción, ¿verdad? Padre dando instrucción a un hijo. Pero nosotros sabemos, ciertamente, por lo que enseña la palabra, que cuando nosotros damos instrucciones, hay una interacción. Cuando hay instrucción, por ejemplo, alguien enseña, alguien instruye y también hay preguntas de allá para acá. Hay una interacción, hay un diálogo. Una de las cosas que debemos de entender también, hermano, es que aunque la palabra de Dios está por encima de cualquier cosa, y ese debe ser nuestro primer manual para poder dialogar, para poder hablar, para poder instruir siempre. No solamente hablamos nosotros acerca de la Biblia, nosotros hablamos también de temas seculares con nuestros hijos. Por ejemplo, hablamos de los estudios, nosotros hablamos con nuestros hijos acerca de los deportes, nosotros hablamos, es más, si nuestros hijos probablemente despiertan una pasión. Voy a poner un ejemplo un poco cómico acá, pero si nuestros hijos despiertan una pasión por los deportes, por cierto tipo de juegos que tal vez nosotros no aprobamos, nosotros deberíamos de incursionar y saber de qué se trata todo eso para ver qué puede allí afectar la vida de nuestros hijos. Escuche bien, hermano, no todo es malo. Ahora, Pablo decía que él no se iba a dejar dominar por todas las cosas, ¿ok? De manera que nosotros podemos explorar eso para ver. También podemos opinar sobre eso y eso va a traer como resultado el que podamos conocer el mundo en el que están viviendo ciertamente nuestros hijos. Ahora hablamos de escoger el lugar y la hora correcta. Ahora, algo muy importante, hermano, que debemos de hacer para poder conocer el mundo, estamos hablando de interactuar con ellos, debemos de escoger, las palabras correctas para hablar con ellos. ¿Usted sabía que para usted decirle a una persona que es fea, no tiene que decirle usted es un feo? No. Por ejemplo, en el mundo en el que nosotros vivimos se utilizan palabras como esta. Esta persona es poco atractiva. ¿Qué le gustaría a usted más? Escuchar que le dijeran tú eres poco atractivo o que te digan tú eres feo. ¿Cómo se siente usted más ofendido? Pareciera ser que la palabra poco atractiva es adornada. Pero hay una cosa, hermano, que quiero decir con esto. Cuando hablo de esto, no estoy hablando de que no digamos que algo que es pecaminoso, no lo identifiquemos como que es pecado por su nombre. Eso no es lo que estoy tratando de decir. El pecado siempre va a ser pecado y es pecado. Pero lo que quiero decir es, hermano, cómo nosotros pudiéramos escoger las palabras, escuche bien, las palabras correctas para poder hablar con nuestros hijos y poder conocer el mundo en el cual viven nuestros hijos. ¿Cómo pudiéramos llegar nosotros ahí? Es probable que nosotros tendríamos que usar un poco, tal vez en una manera de chanza, el lenguaje que ellos usan, pero que no sea sucio. Por ejemplo,
para usted penetrar a su hijo se cría en un ambiente como el que estamos, a lo mejor usted no está acostumbrado a utilizar un lenguaje, pero tal vez usted lo usa como una manera de poder penetrar, por ejemplo, a su hijo. Ahora, ¿qué tan importante, hermano, es saber usar las palabras correctas cuando tenemos que hablar con nuestros hijos? Muy importante. En el capítulo 15 del libro de Proverbios, versículo 1, Salomón nos da a nosotros unas pautas para poder hablar. Si hay un momento de ira, esta es una buena medicina, ese momento. No sé cuántos de los padres que están aquí nunca se han airado. Yo puedo levantar mi mano de que yo me he airado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que nunca se han airado con sus hijos, se han molestado? ¿Cuántos de ustedes no le han tirado a su hijo algo porque están hastiados? Hay padres que lo han hecho. ¿Cuántos de ustedes tal vez en una manera impulsiva no han actuado? Y no digo que lo que usted haya hecho como reacción no sea pecaminoso. Puede ser que sea pecaminoso. Pero Salomón dice acá en el versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué es lo que este versículo nos está enseñando? Por ejemplo, si tú tienes un hijo que está sumamente alterado y tú como padre que sabes que la acción de tu hijo es mala y se ha alterado sin razón, y tú como padre con todo el derecho del mundo que tú sientes quieres hablar a tu hijo, y tú también en una manera airada tratas de comunicarte con él, ¿qué tú crees que va a suceder en aquel lugar? Se va a armar un tremendo estallido en aquel lugar. Ahora, cuando alguien está airado y nosotros utilizamos palabras blandas y nosotros utilizamos palabras suaves, ¿qué va a pasar con esa ira? Tiene que bajar. ¿Qué va a pasar con esa incomodidad? Tiene que bajar. Entonces, ciertamente, hermano, hay momentos, miren, aún hasta si nosotros tuviéramos, y eso es algo que todos nosotros como padres tenemos que aplicar, y los hijos tienen que aplicar esto también. Si nosotros tuviéramos la razón, si lo que se pasó es necesario y es menester actuar así de esa manera, aun si fuera el caso, recordemos que cuando nosotros estamos tratando de disciplinar o hablar, ¿verdad?, para disciplinar o enseñar algo, tenemos que hacerlo en una manera con cordura. A veces, hermanos, las reprensiones no nos gustan a nosotros, a nuestros hijos no les gusta que les reprendan muchas veces. Y a veces es necesario ciertamente reprenderle. Pero hermanos, ¿cómo pudiéramos nosotros llevar a cabo esto sin crear una revolución, sin que se pierda la comunicación? Solamente, hermano, si nosotros entendiéramos que en el momento debemos de usar otras palabras, y ya cuando los ánimos se han carreado, se han mejorado, entonces nosotros podemos usar la palabra correcta para hablar con ellos. Hay ocasiones, hermanos, cuando a veces algunos de los padres piensa que el otro es más flojo que el otro porque no actúa como debe haber actuado. Tal vez no tomó el mismo psyker o lo actuó de la misma manera. La verdad es, hermano, que el Señor nos ayude a tener una actitud reconciliadora y nos ayude a tener una actitud que cuando algo suceda podamos utilizar la palabra correcta para tener esta buena comunicación. De manera que ahí le di, hermanos, una pauta a ustedes para que nosotros podamos entrar, tal vez con la ayuda del Señor, para poder entrar en la cabecita de ellos, hablar con ellos e interactuar. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sentirían mal si ustedes como padres serían los últimos que se enterasen acerca de algo en la vida de sus hijos? Todo el mundo lo sabe. En las redes sociales está todo. Usted no lo ha mirado. Todo el mundo lo sabe, menos usted. A veces nuestros hijos tienden a hablar con todo el mundo y no con nosotros. No debería de ser así. Ahora, el segundo punto, hermano, en esta noche es hablar acerca de nuestra responsabilidad. Se ha hablado bastante en estos días acerca de la responsabilidad que nosotros como padres tenemos para criar a nuestros hijos. Hermanos, yo no quiero quitar mérito, no quiero añadir más a lo que se ha dicho,
pero sí quiero recordar a todos ustedes, al igual que me lo voy a recordar a mí, que Dios nos ha puesto a nosotros, como padres, en una posición que no es transferible, en una posición que debe ser ejercida por nosotros mismos. Y Dios ha colocado a nuestros hijos en nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, para hacer con ellos, hermano, una obra que más nadie puede hacer. Y nosotros podemos leer la palabra de Dios y muchos textos y podemos recordar todo eso. Ahora, esencialmente en esta noche, yo quiero invitarle a que vayamos al Salmo 127 conmigo. Solamente para recapitular lo que ya ustedes vieron, recapitular lo que ustedes saben acerca de esta gran labor. Y especialmente vamos a tomar nuestra lectura del versículo 3 al versículo 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó sus aljabas de ello, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Si leemos este pasaje, hermano, vamos a darnos cuenta desde el principio lo que el escritor quiere establecer. Ahora, ¿qué es una herencia? Nosotros, tal vez ninguno de los que estamos aquí sabemos lo que es una herencia. No sé si usted alguna vez ha heredado algo. Pero cuando nosotros heredamos algo, una de las preguntas que debemos de hacernos es si nosotros trabajamos para conseguir eso. Absolutamente que no. Una herencia es algo que nosotros recibimos sin haber hecho el esfuerzo para trabajar eso, para recibirlo. Es algo que nos ha sido dado, así como pensemos en nuestra salvación. ¿Hacemos algo para ganar nuestra salvación? Absolutamente que no. Pero ciertamente la palabra de Dios nos dice a nosotros que somos coherederos juntamente con Cristo. Somos salvos por gracia. Si hemos recibido la salvación, ¿verdad? No ha sido obra que hayamos hecho, es algo que Dios ha decidido otorgarnos por la fe en Cristo Jesús. Ahora, cuando pensamos acerca de los hijos, hermano, porque es importante que nosotros entendamos que si vamos a entender, y debería de ser así, que nosotros pensemos, podamos penetrar la mente de nuestros hijos, podamos entenderlos, ver cómo piensan, lo que hay en ellos, es necesario que nosotros entendamos que Dios nos ha colocado a nuestros hijos en nosotros y nos los ha dado como una herencia para ser administradores de ella. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nuestros hijos nos han sido confiados a nosotros. Los textos de la palabra de Dios que nosotros hemos leído dice claramente que son herencia de Jehová. ¿De quién son nuestros hijos? De Jehová. Él nos los ha dado a nosotros, hermano. Y Él nos los ha dado. Y Dios es el dueño de todo. Él es el dueño de nuestros hijos. Si usted no lo sabía, no son suyos, son de Él. Y esa es la herencia del Señor. Y nosotros, hermanos, debemos de saber que Dios nos ha hecho responsable para poder guiarlo e instruirlo. Se le ha leído acá en estas enseñanzas que se han dado de conferencia, como Deuteronomio capítulo 6, donde se da toda una lista de la instrucción, de la ley y los estatutos que nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos, y muchos mensajes se han dado últimamente acerca de la instrucción en el Señor, en amonestación, la disciplina del Señor en nuestros hijos, y se ha hablado mucho acerca de esto para recordarnos a nosotros que nosotros somos responsables delante de Dios y tenemos esta responsabilidad de administrar a nuestros hijos. Son herencias de Jehová. Hermano, cuando nosotros estamos pensando en una herencia y se nos ha dicho y se nos ha dado instrucciones y se nos ha dicho que lo hagamos de esta manera, así como se nos ha dado los hijos como herencia, para que nosotros lo criemos, lo instruyamos, lo eduquemos, ¿son nuestras reglas? No, son las reglas de Dios.
De manera que cuando tú piensas en tus hijos, debes decir, bueno, una razón más para yo saber qué está pensando, porque esta herencia, este hijo mío, Dios lo ha puesto en mi mano y no puedo transferir esta herencia a nadie. ¿Cuántos de ustedes, yo voy a poner un ejemplo tonto, pero tiene sentido? A veces lo tonto tiene sentido. Imaginemos por un momento de que alguno de ustedes hereda $5 millones. No lo voy a dar más de ahí, porque se dice que después de 5 millones la gente pierde el juicio. Pero con 5 millones está bien. Y vamos a suponer que tú tengas $5 millones. Y tú dices, bueno, en verdad yo voy a buscar otra gente para que administre esto. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Muy poco. Nadie va a administrar mejor tu dinero, tu herencia, que tú, ¿verdad? Lo mismo pasa con los hijos. ¿Por qué es que nosotros insistimos tanto que si los hijos son herencia de Jehová, puesta bajo nuestro cuidado para nosotros administrarlo, como Dios ha mandado en su palabra, por qué nosotros intentamos defletar nuestra responsabilidad en otra persona? Es nuestra responsabilidad, como se hablaba también el domingo. Entonces, si nosotros hemos, hermano, de saber qué hay en la mente de nuestros hijos, cómo piensan ellos, qué hay en ellos, qué hay en su pensamiento, cuáles son sus deseos, cuáles son sus planes, nosotros debemos de hacer un buen trabajo administrándolo a ellos, que son la herencia que Dios ha puesto en nuestra mano. Y no debemos de transferir esta herencia a ninguna otra persona, debemos de hacerlo nosotros mismos. No debemos de rehusar nuestra responsabilidad. Ahora, hermanos, nosotros se nos ha dado esto. ¿Usted sabía que pudiéramos nosotros arruinar lo que Dios nos ha dado y ha puesto en nuestra mano? Hay casos en la palabra de Dios que se han citado. Solamente voy a repetir lo que se ha citado en otros mensajes. Por ejemplo, ustedes conocen mucho el caso acerca de Elí, acerca de sus hijos, ¿verdad? Dice que Elí ciertamente fue puesto por Dios en aquella posición, y Elí tenía hijos. Y una de las cosas que Dios habla en su palabra allá en 1 Samuel es cuando habla de que Elí no estorbó a sus hijos. Por eso, hermano, estorbar a los hijos que Dios ha dado, como en el caso de Dios dándole a los hijos a Elí, que eran su herencia para cuidarlo. Elí tenía que haber hecho un trabajo con ellos de instrucción, de amonestación, de preparación. Estaban ciertamente él administrando estos hijos para el Señor, pero la palabra de Dios dice que él nunca estorbó a sus hijos, de manera que lo dejó vivir como ellos querían. ¿Se da cuenta usted, hermano, por qué le estoy diciendo yo aquí? Y tal vez algunos hijos dirán, yo no creo que voy a abrir mi mente y mi corazón con mi padre. Pero nosotros, para poder estorbar a nuestros hijos, y no quiero que se malinterprete lo que voy a decir, cuando hablo de estorbar, porque a veces nuestros hijos nos ven a nosotros como que somos estorbo. Echa para allá, echa para allá. Si están en la computadora horas y horas, si están en el teléfono hora y hora, si están en el televisor hora y hora, y nosotros venimos y le decimos, oye, son muchas horas, ¿puedes tomar un break? No, ahorita, echa para allá, echa para allá. Y a veces hay hijos que se disgustan con los padres y tal vez ni siquiera quisieran que los padres estuvieran cerca. Solamente necesitan a los padres para que le cocinen, claro, para que le lave la ropa, para que recojan lo que ellos van tirando y los padres recogiendo, para que le den algo monetario, una ayuda. Cuando necesitan a los padres los llaman para algo que les beneficia. A veces los hijos tienen una actitud así. Pero se da cuenta, Elí, que tenía esa responsabilidad de estos hijos, ciertamente no los estorbó. Y por ello, hermano, por ello, Dios quitó la vida de Elí. Por esto. Usted puede estudiar la historia, se ha mencionado. Pero ciertamente, por Elí no estorbar a los hijos, terminó arruinando esta herencia. Por eso, hermano, es muy importante ver a los hijos como esta herencia que Dios nos dio y saber que para poder nosotros administrarla correctamente es necesario saber lo que ellos están pensando, es necesario saber, pero no estoy hablando de leer la mente, recuérdense, es necesario saber cuáles son sus planes, cuáles son sus deseos, interactuar con ellos. Una de las cosas que a veces nosotros como padres pudiéramos sentirnos decepcionados, ¿no? Estaba yo un día en mi carro manejando y no voy a identificar a mi hijo o a mi hija, quien fue que lo haya dicho. Yo pregunté, ¿cuál es el modelo o la persona que ustedes más admiran? Claro, yo no estaba pensando que iban a decir que era a mí.
Pero uno de mis hijos dio una respuesta y yo dije, ¿ese individuo? Una persona que ni siquiera sabe que tú existes. Yo por lo menos estaba esperando que dijera el Señor Jesucristo. O yo admiro al apóstol Pablo, o yo admiro una persona tal vez con otros valores, pero dijo, no, esta persona es como un role model, yo la miro. Pregúntate, hermano, ¿cuáles son los role models, los modelos que nuestros hijos están allá afuera imitando? Usted te quedaría sorprendido. Pregúntale a tu hijo esta noche, óyeme, ¿cuál es una de las personas que tú más admiras en el mundo? Y tú te vas a sorprender a quién es. Y eso dice mucho de dónde está tu hijo y de lo que hay en su mente y de lo que hay en su corazón. Los modelos, los ejemplos que nuestros hijos se fijan para imitar no tienen nada que ofrecer muchas veces moralmente hablando. Entonces, muy importante, hermano, esta parte, porque tal vez algunos de ustedes dirán, bueno, yo me he conducido correctamente, he sido un buen modelo para mi hijo y estamos llamados como padres a ser buenos modelos para ellos, claramente que sí. Pero yo pregunto, hermano, ¿cómo pudiéramos nosotros conocer a nuestros hijos si no podemos interactuar con ellos, ver su mundo? Porque, repito otra vez, ¿debemos de enseñar la palabra? Sí. ¿Debemos de instruirlos? Sí. ¿Debemos de orar con ellos? Sí. Pero hay cosas, hermanos, escuche bien, hay cosas que nosotros tenemos que hacer con ellos, que probablemente, voy a decir esto, o voy a decir, mejor dicho, espero que no sean pecaminosas ninguna de las que hagamos, pero que son seculares, pero que no son más que una puerta abierta para nosotros entrar a otro departamento de la vida de nuestros hijos. ¿Ok? De manera que nosotros debemos de pensar en esas cosas también, porque nuestros hijos deben vernos muchas veces participando de esas otras cosas que tal vez no tienen ningún valor espiritual, pero es una puerta abierta para que nosotros también podamos entrar a las cosas que a ellos les interesan. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, si tal vez en la escuela de tu hijo se está dando un evento, y es muy importante para ti como padre ir para apoyar a tu hijo, pero tú sabes que ese evento no va a arrojar nada espiritualmente, pero tampoco es dañino espiritualmente. Y tú vas, pues para tu hijo es importante. Pues entonces tú estás penetrando en el corazón de tu hijo. Luego más adelante tú puedes tomar a tu hijo y hablar otras cosas, de otros temas importantes. Tú estás haciendo un acto de presencia. Pero es probable que tal vez tú como creyente digas, bueno, como ahí no hay ningún valor espiritual en eso, yo como padre no voy a formar parte de esto, o ir. Entonces tal vez tú nada más te sientas inclinado a todo lo que se vea que sea en el aspecto espiritual. Con eso no estoy diciendo, hermano, de que comprometamos el tiempo del Señor, las cosas espirituales por las cosas de este mundo. Lo que estoy tratando de decir es que debe de haber también un balance para que nosotros podamos llegarnos ciertamente a la mente y al corazón de nuestro hijo para poder hablarle aún más de lo que le hemos venido enfatizando acerca de las cosas del Señor. A eso es lo que yo me refiero, hermano, para no ser malinterpretado en tal sentido. Ahora, recordemos a través de este texto de la palabra de Dios en el Salmo 127, que el salmista dice también que nuestros hijos son cosa de estima, el fruto del vientre. Hermano, ¿quién dio nuestros hijos? Dios. ¿Quién lo colocó allí? Dios lo colocó allí. Y nos ha dado ciertamente instrucciones en su palabra para que nosotros podamos llevar a cabo la educación de este hijo. También el pasaje habla acerca de que nuestros hijos son como saeta en manos del valiente. Ese texto lo hemos explicado otra vez. Hermano, cuando habla de saeta, habla de flechas. ¿Sabía usted que nosotros como padres somos como una especie de arquero? Tenemos un arco en nuestra mano, nuestros hijos son la flecha. Y nosotros estamos lanzando a nuestros hijos hacia un lugar. ¿Sabía eso? Nosotros estamos haciendo esto. Y el mismo versículo habla de que nuestros hijos son, también menciona la palabra de aljaba. Sigamos leyendo, dice, así son los hijos ávidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Cuando habla del aljaba, hermano, no era más que una especie de caja o recipiente donde eran colocadas
las flechas. De manera, hermano, que si el uso de la flecha era importante, también lo era la aljaba, porque cuando venía el enemigo, aquella aljaba tenía que estar bien repleta de flechas, ¿verdad? Para poder pelear contra el enemigo. Ahora pensemos, hermano, en el concepto de lo que es la flecha. Ese es tu hijo. ¿Sabían, hermanos, que nosotros estamos tirando o apuntando hacia direcciones en las cuales estamos enviando a nuestros hijos? Cuando nosotros tomamos decisiones, o tal vez cuando dejamos y no tomamos ciertas decisiones con respecto a nuestros hijos. Por ejemplo, yo voy a poner, valga la redundancia, el mismo ejemplo. Vamos a pensar en Elí otra vez. Cuando Elí toma la decisión de no estorbar a sus hijos, Elí estaba disparando a sus hijos hacia la inmoralidad. Estaba llevándolo hacia la inmoralidad. Estaba guiando a sus hijos ¿hacia dónde? Hacia lo inmoral. Y Dios se molestó por esto. Entonces eso debe de hacernos a nosotros pensar en esta noche que si vamos verdaderamente a conocer lo que nuestros hijos piensan también, debemos de ver lo que Dios nos ha dado. Nuestros hijos son ciertamente este fruto especial, esta herencia especial que Dios ha puesto en nuestras manos. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer punto, hermano, y es en el caso de Absalón. Este tercer punto, hermano, lo he titulado La tragedia de no conocer a tu hijo. ¿Cuántos de ustedes saben a la hora que sus hijos llegan a la casa? Amén, ojalá que sea así. No sé si usted por la mañana ve al hijo suyo y le dice, oh, llegaste. ¿Cuántos de ustedes saben dónde sus hijos van? Lo que hacen. Yo espero que sea así. ¿Cuántos de ustedes conocen los amigos de sus hijos? Espero que sea así. Cuando sus hijos están en un lugar, ¿cuántos de ustedes tienen la seguridad de que están en ese lugar? Espero que sea así. Ahora, ¿qué tragedia, hermano, sería el que nosotros no conozcamos a nuestros hijos? El propósito, hermano, de la enseñanza de esta noche es esta: que nosotros conozcamos lo que hay en la mente de nuestros hijos, conozcamos sus planes, conozcamos sus deseos, y eso solamente se va a lograr a través de una buena comunicación con ellos. Nosotros pudiéramos, repito otra vez, sé que estoy sonando como un disco rayado, pero pudiéramos traerlo a la iglesia, pudiéramos sentarnos tranquilos acá, pudiéramos orar con ellos, leer la palabra de Dios con ellos, y es muy probable que nunca, y que ellos vivan con nosotros, y que ellos dejen hasta el hogar y se vayan. Y nunca saber ellos, ni siquiera nosotros saber, qué hombre y qué mujer se marchó de la casa un día, porque no lo conocimos. Y es probable que ellos también digan de nosotros, nunca conocí a ese padre ni a esa madre con la cual viví por todos estos años. Eso puede pasar también. Ojalá que no sea así. Ahora, póngase a pensar, por ejemplo, en David como padre. Yo sé que muchos de ustedes conocen bastante acerca de la historia de David, pero David se calcula que tuvo cerca de 19 hijos y una hija llamada Tamar. Y dentro de esos hijos que él tuvo, aunque tal vez no vamos a hablar, de hecho no vamos a hablar acerca de todos esos hijos, ¿verdad? Pero de lo que se destaca más todavía, en primer lugar, está el hijo que él tuvo con Betsabé, el cual nunca nació, murió, ¿verdad? También tuvo otro hijo llamado Amnón. También tuvo otro hijo llamado Absalón, el cual llama nuestra atención en esta noche. Y también tuvo otro hijo llamado Adonías. Hermanos, cada uno de estos hijos que tuvo David, o no sería justo que dijera cada uno, pero estos hijos que he mencionado, su primogénito, Amnón, el hijo llamado Absalón, el hijo llamado Adonías, cada uno de ellos en su esencia trajo grandes dolores de cabeza a este padre. Y cuando uno estudia la historia de David como padre,
¿cuál es la única conclusión que podemos sacar? Que David como padre ciertamente fue un fracaso. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y todos estos ejemplos están en la palabra de Dios. ¿Saben para qué? Para que tú y yo no cometamos los mismos errores, sino que aprendamos y podamos aplicarlo también. Yo no conozco el contexto de padres de cada uno de ustedes, yo puedo hablar del mío. Las cosas que yo sé, los principios que he usado para mis hijos, lo aprendí en el Señor. Pero no vengo de un hogar cristiano. Qué bendición sería cuando tú eres criado en un hogar cristiano y tú, lo que tú conoces acerca del Señor, te lo enseñaron tus padres. Esa es una gran bendición. Si tú vienes de un hogar cristiano, que tus padres te han instruido, gloria a Dios por ello. Pero en verdad, hermano, no ha sido el caso con muchos de los creyentes que yo conozco en esta iglesia y en otros lugares. Ahora, eso no determina que si los padres lo hicieron mal, también los hijos tienen que hacerlo mal. Dios en su misericordia nos enseña, podemos aprender. Si tú vienes de un hogar donde hubo una descomposición total en el aspecto familiar, ahora en el Señor restaurando tu vida, ¿verdad? Y en el Señor ese hogar, ese matrimonio, entonces tú puedes conducir a tus hijos bajo el temor de Dios, bajo la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios y hacer las cosas diferentes. Bueno, en el caso de David ciertamente tuvo estos hijos. Yo sé que ustedes conocen la historia, sabemos que Amnón violó a su hermana Tamar, y para resumirlo de esta manera, esto provocó cierto odio en el corazón de Absalón. Hasta tal punto, hermano, que porque David como padre no aplicó a Amnón la disciplina, la corrección, no trató con el pecado de Amnón como tenía que tratar, esto afectó grandemente a este hijo llamado Absalón. Muy importante para ustedes que tienen más de un hijo que están criando, porque si es un solo está bien, ¿no? Pero cuando tú tienes 3 o 4 hijos y tú ves que los padres muestran tal vez más preferencia por un hijo que por otro, pregúntate qué está pasando en el mundo de aquel. Y pregúntate también qué está pasando en el mundo de ese individuo, de ese hijo pequeño, de esa personalidad, la cual tú estás dando un trato preferencial. A veces nosotros como padres no medimos esas cosas. Puedo poner un ejemplo más claro. Por ejemplo, cuando tú como padre te inclinas hacia un hijo más que al otro. El caso de Jacob, en sus años tuvo a José, ¿verdad? Y él mostró cierta preferencia sobre José, su hijo, mucho más que sus hermanos. ¿Qué hizo esto? Esto provocó cierto celo. Sus hermanos querían matarle por eso y por otras razones más. Hasta que lo echaron en la cisterna y lo vendieron. Y sabemos que Dios se glorificó en todo esto y que Dios tenía un plan. Pero el punto, hermano, que quiero establecer aquí es lo siguiente. Nosotros también, en cierta manera, somos culpables de lo que se está formando en la mente de nuestros hijos. Si muestra un trato más preferencial por el bebé de la casa que por los que ya están crecidos, habrá celo, y el celo es un pecado. Si tú hablas a un hijo muy diferente a como habla a los otros, va a haber celo. Si tú tratas con severidad o con ligereza o eres blandito con un hijo más que con los demás, tal vez por su estatura, por su tamaño. Voy a poner un ejemplo. Tú tienes 5 hijos y tal vez la edad de ellos a lo mejor se llevan, bueno, el ejemplo no cabría aquí, pero imagínate que tú tienes 3 hijos y tal vez hay uno que tiene 1 año, otro tiene 2 y tal vez a lo mejor tú tienes 4 y tú dices, bueno, voy a castigar al de 4. Ese puede aguantar 3 correazos y tú le das 3 correazos al de 4. Pero el de 1 año, o el de 2 años mejor dicho, comete la misma infracción que el de 4. Pues tú tienes los demás que están mirando a ver y están recordando en su mente que al de 4 tú le diste tanto correazo. Pues cuando tú vas a aplicar la disciplina y al más chiquito, porque es el más chiquito, tú dices, bueno, como es el más chiquito, porque pesa menos,
porque es el bebé de la casa, porque no va a poder resistir el castigo, yo solamente le voy a dar un manotazo. Pues tú tienes un gran problema, porque los demás hijos te están mirando y están pensando y están diciendo, ajá, trato preferencial para los demás y para nosotros no. Y ellos empiezan, la mente es libre, hermano, para pensar. Y la mente de ellos empieza a crecer y se pone a pensar y pone a decir, oye, pero mira, el trato preferencial es para fulano. Y ellos se crían con ese tipo de cosas. Y yo sé que ustedes como padres a veces dirán, bueno, es que no es justo, es que es pequeño, etc. Por eso nosotros debemos de saber qué castigo vamos a imponer y cómo lo vamos a imponer, ¿no? Para nuestros hijos. Pónganse a pensar en el caso de David con sus hijos. Absalón vio que David no trató el pecado de Amnón, no lo castigó como tenía que castigarlo. Es probable, hermano, que si David hubiese tratado con Amnón en una manera justa, lo que él merecía por el acto que él hizo con su hermana Tamar, a lo mejor Absalón no hubiese tenido la gran rebeldía que tuvo en su corazón. ¿Sabe lo que hizo Absalón? Como él vio que David no actuó, ciertamente él esperó que Amnón estuviera ebrio y él tomó venganza por su hermana Tamar. Y cuando él mató a Amnón, ciertamente Absalón fue echado de aquellos contornos por David su padre y vino a ser criado por los abuelos. El viernes nosotros vamos a hablar de la relación de los abuelos y los hijos. Vamos a hablar un poco, no para atacar a los abuelos, pero vamos a hablar un poco de los abuelos ese día y de los nietos, perdón, es lo que quiero decir. Y por allá fue criado este muchacho y luego él quería volver y él no había superado la experiencia que tuvo con su padre. Y la historia dice que él hizo venir a Joab. Joab, quien era encargado en el ejército de David, un general, y él no quería venir. ¿Y saben para que Joab pudiera venir qué fue lo que hizo Absalón? Le quemó los campos. Y entonces vino rápido. O sea, el hombre era fuerte, el muchacho era un muchacho rebelde y era fuerte. Pero ¿dónde yo quiero llevarlo a usted, hermano, con esta historia? Porque no podemos narrarla así por el tiempo. Si nosotros pudiéramos resumir qué había en la mente de Absalón y qué era lo que se había desarrollado, pudiéramos resumirla como la resumió un escritor de esta manera. Él dijo que Absalón quería ser rey él mismo. Es como si él dijera, quiero ser mi propio rey, no quiero que nadie me mande, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, quiero hacer lo que me da la gana, no quiero que ni Dios ni algún hombre me dé órdenes, quiero ser mi propio rey. Ahora, Absalón está afuera, manda a buscar a Joab para que interceda por él y lo haga volver al reino. Al final voy a avanzar la historia un poco, ustedes la pueden estudiar. El punto que quiero enfatizar es el siguiente. Absalón vuelve y está dentro del reino con David. Y hay algo que sucede, hermano. David como padre le permite volver. Pero yo quiero leer con ustedes un versículo. Segunda de Samuel, vaya conmigo. Vamos a ir a Segunda de Samuel. Y vamos a buscar en el capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 28. Dice la palabra de Dios que, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén, y no vio el rostro del rey. ¿Quién era el rey? David. Ahora, ¿qué es lo que quiero enfatizar al leer este versículo, hermano? Absalón vuelve, pero David, como padre, no habló ni una sola palabra con su hijo Absalón. Hermano, donde quiero llevarles a ustedes es lo siguiente. Desde que Absalón salió o fue echado del reino de David,
hasta que Absalón vuelve, y se le permite volver. 2 años habían pasado y el padre, que era David, no había hablado, no había intercambiado, no se había relacionado con Absalón, viviendo en el mismo reino de su padre. Cuando nosotros decimos que David como padre fue un fracaso, lo que estamos diciendo es que hubieron muchas cosas que David, tal vez por las muchas ocupaciones, no supo manejar. Ahora, mientras esos 2 años pasaban, hermano, había algo que Absalón estaba haciendo dentro de este reinado, que el mismo David luego le tenía pánico, le tenía miedo a Absalón. Por ejemplo, yo lo voy a resumir de esta manera por el tiempo, pero una de las cosas que él estaba haciendo era que él empezó a ganar terreno con el pueblo. ¿Sabe lo que este Absalón hacía? Cuando usted lee, por ejemplo, en el capítulo 15 de Primera de Samuel, él le decía a la gente, mira, tú no tienes nadie que te oiga de parte del rey. ¿Por qué tú crees que Absalón decía esto? Porque Absalón probablemente esperó que su padre David hiciera justicia por la violación de su hermana Tamar, y él tenía ese concepto, mi padre ni siquiera escucha. Le decía a la gente, mira, tú no tienes nadie que te oiga. Ahora bien, él empezó entonces a relacionarse con el pueblo. ¿Y sabe lo que él empezó a hacer? A ganarse el favor del pueblo. ¿Por qué? Porque David estaba tan ocupado en los asuntos de su gobierno que Absalón empezó a relacionarse, a desarrollar una relación con el pueblo, de manera tal que muchos dentro del pueblo empezaron a tomar partido con él, poco a poco. Lo que quiero, hermano, este solamente es un ejemplo de lo que Absalón estaba haciendo. Hermanos, David estaba enojado con Absalón por la muerte de Amnón. Pero también Absalón estaba enojado y molesto con David, su padre, por cómo trató el asunto de Amnón y Tamar, el cual él tuvo que matar a Amnón. Había, parece, como rencor de los dos lados. Entonces, una cosa que nosotros como padres en esta noche debemos entender es esto, para que ya podamos llevar esta parte a la práctica. Si nosotros hemos de penetrar y meternos a la mente de nuestros hijos, recuerden, esa herencia de Jehová, Dios nos la ha dado. Es necesario que haya también perdón y es necesario que nosotros quitemos toda barrera que pueda haber. Porque, hermanos, nuestros hijos hay cosas que tal vez no la van a entender, pero tú y yo como padre hemos sido puestos en una posición muy diferente a ellos. Mira, un hijo se puede enojar contigo, pero tú como padre tienes que tener el control de la situación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Siempre debe tener el concepto, Dios te ha dado esta herencia, administrala bien para su gloria. Y tú debes tener siempre esa, no estoy diciendo con eso, hermano, de que tal vez si hay un pecado tú lo consientas. No estoy diciendo de que si hay una reprensión que hay que darla, no se dé. No estoy hablando de esas cosas. Lo que estoy hablando es que tú con una mano tienes la verdad para exponerla, pero con la otra tú muestras el amor para poder alcanzar a la otra persona. Pero a veces nosotros como padres, eso me puede pasar a mí también, me ha pasado. A veces uno como padre, uno se tranca. Y uno dice, ese muchacho, yo hasta lo desbarato con la mano. Yo hasta quisiera ahorcarlo. Yo he oído padres que han dicho textualmente, con la boca, si tuviera la oportunidad, dicen, ¿por qué no se muere ese muchacho? En su rabia, en su frustración. Cuando un padre habla de esa manera, está frustrado. Ahora yo pregunto, ¿por qué hacer y permitir que un hijo vuelva y está en tu reinado y está en tu casa? ¿Y por qué no hablar con él si le permitiste volver? Si yo hubiera sido David, mejor lo dejo allá afuera y no lo traigo, para tenerlo en mi casa y no poder hablarle. Entonces mira como consecuencia que se empezó a desarrollar que Absalón quería ser rey y quería destronar a su padre. Hermano, yo no quiero desanimar a ninguno de los padres que están aquí, pero quiero decir esto: si los hijos pudieran dominar en la casa, lo van a hacer. Si pudieran destronar a los padres de la posición en que Dios le ha colocado, lo van a hacer. Entonces, una cosa más que estaba pasando con él era lo siguiente:
él empezó a crecer en el deseo de manipular a las personas. Absalón era un manipulador y lo hacía en una manera extraordinaria. Manipuló a Joab, le dijo: ven acá que necesito hablar contigo porque es necesario que vuelva al reino. No quiso venir, le quemó todos los campos que tenía y vino rápido. Él hizo varios actos de manipulación, manipulaba a la gente, manipulaba al público. También le gustaba recibir alabanza de los hombres. Esas son algunas de las cosas que él estaba haciendo para que ustedes tengan una idea. Y algunas cosas más que estaba haciendo, él se había llenado de un orgullo espiritual, como lo describe un escritor, de manera tal que él se consideraba que estaba hasta por encima. Es más, él quería heredar. Su padre David aún no había muerto y él quería heredar el reino. De manera tal, hermano, que con estar ahí adentro no solamente criticaba al rey, sino que movió al pueblo para armar un complot y llevar a este pueblo para pelear contra su propio padre y detronarlo del reino. Y David tuvo pánico de él. Al final, hermano, como Dios era quien había puesto a David como rey, la historia dice que los soldados del ejército de David prevalecieron sobre él. Y ustedes saben la historia, cómo terminó Absalón. ¿Saben cómo terminó Absalón? Andando en su mulo, o en una mula me parece. Un burro, póngalo si usted quiere. Pero la palabra de Dios habla de una mula. Su cabello se enredó con un árbol y quedó suspendido entre el cielo y la tierra, quedó guindado, colgado. Joab, que tenía un asuntico con él pendiente, que era el responsable de haberlo traído al reino, le clavó 3 estacas y 10 escuderos que tenía Joab arremetieron contra él y lo mataron. Pero en todo ese proceso, hermano, cuando David sabía que Absalón venía en contra de él, le hizo la gran observación a su soldado: por favor, cuidadme a mi hijo, al joven Absalón. Era un padre que amaba, a pesar de todo, a su hijo, pero no le hablaba. Yo quiero decirle, hermano, a ustedes que si alguno de ustedes dice que ama a sus hijos, pero no le habla, o tiene algunos berrinches o unos beef que no ha resuelto con ellos, como dicen aquí, o algo, usted está perdiendo tiempo, porque ese es un tesoro que está siendo mal administrado. Entonces, es difícil para nosotros como padres cuando nos enojamos. Usted me pregunta a mí: bueno, ¿cómo tú reaccionas cuando tú te enojas con un hijo? Bueno, es una cosa terrible, usted no quisiera ver. Yo lo quito y lo pongo y lo saco del testamento, para atrás y para adelante. Pero es terrible, no voy a tomar con un padre exactamente. Pero lo que quiero poner en este énfasis es esto: Absalón murió, y cuando Absalón muere, entonces David se consume en la tristeza. Hermano, nuestros hijos van a morir en algún momento. Usted va a decir: oh, eso suena trágico. No, ellos van a morir en algún momento. Y ellos se van a ir en algún momento y eso va a pasar y todo eso. Pero una cosa que debe llamarnos la atención, hermano, es esta. Ciertamente nosotros hemos sido puestos por Dios para administrar a nuestros hijos ese tesoro que Dios nos ha dado, para instruirlo, para guiarlo. Pero, hermanos, ¿cuántos de nuestros hijos podrán decir al final del día que además de que le dimos instrucciones, además de que le enseñamos, además de que le recordamos lo que la palabra de Dios dice, de que oramos con ellos, lo que sea, cuántos de ellos podrán decir: mi padre hizo todo eso también, muy bueno, pero yo no tuve una interacción, una relación, un diálogo, una comunicación con mi padre? Hermano, nosotros podemos darle, tal vez, a veces invertimos los valores. Lo primero son los valores espirituales de nuestros hijos, más que nada. Pero sería bueno también que nosotros pensáramos, hermano, lo importante que es interactuar con ellos, hablarle, comunicarnos con ellos, tener una relación de diálogo con ellos. No es que estamos buscando, hermano, ser los mejores amigos de nuestros hijos. Esa no es mi meta. El que mis hijos puedan decir: mi papá es mi mejor amigo. Tal vez eso no va a suceder, porque ellos no ven a nosotros como que le prohibimos, como que le corregimos, como que somos muy duros con ellos.
Pero por lo menos que haya esto para que nosotros sepamos verdaderamente qué tanto progreso está habiendo en la vida de ellos, o qué tanto progreso se está formando en la mente de ellos. Y en esta noche, hermano, al traer estas palabras a ustedes, como les decía al principio, es con el objetivo de que nosotros pensemos en eso. ¿Conocemos nosotros el mundo, la mente, los deseos que están en la mente de nuestros hijos? ¿Se acercan nuestros hijos con toda confianza a nosotros a decirnos, mami, ora por esto, papi, ora por esto, o me está pasando esto y yo tengo que hablar contigo y tengo que decírtelo? Eso sería maravilloso. Pero a veces nosotros tenemos nuestros hijos ahí. Mira, David tenía a Absalón ahí. Y 2 años habían pasado después que regresó. No lo había perdonado todavía. Y cuando se vino a dar cuenta, ¿sabe cuál fue el próximo paso? A correr, se ha dicho. Porque Absalón quería quitarlo de rey. No estoy diciendo que nuestros hijos van a hacer eso con nosotros y nos van a sacar a la casa. Pero lo que quiero decir es que nuestros hijos, mientras menos interacción tengamos con ellos, mientras menos conozcamos del mundo de ellos, van a ser completo extraños para nosotros y nosotros completo extraños para ellos. Hermano, estamos en el medio de la familia. Lo que he enseñado esta noche es con el deseo de que nosotros veamos en la vida de David con Absalón esa relación y veamos los fallos de David, no para que nosotros lo critiquemos y digamos que es mal padre, sino para que nosotros tomemos lo que él hizo y digamos, vamos a hacer con la ayuda del Señor mejor que lo que hemos hecho al día de hoy. Porque nosotros tenemos la palabra de Dios, hermano, tenemos esa ventaja, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, Dios nos ha dado más luz a cada uno de nosotros como padre. Y nosotros como padres necesitamos sabiduría de parte de Dios para que nos ayude en esta labor. Preocúpese, hermano, en conocer más acerca de sus hijos. No sea el último en enterarse de los asuntos de ellos. No sea el último en enterarse de los planes de ellos. Tenga una relación con ellos. Yo sé que a veces nuestros hijos piensan que nosotros somos las estafas y que tenemos un servicio de inteligencia chequeando todo. Pero a veces ellos no ven el amor que hay en nosotros detrás de eso. Pero que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude. Vamos a orar, hermano. Puesto de pie. Padre nuestro, gracias te damos en este día por la oportunidad que tú nos das, Señor. Ojalá que cada uno de nosotros en este lugar, en nuestra condición de padre que tú nos has colocado, podamos tener, Señor, una relación con nuestros hijos y saber, Señor, qué hay en ellos, en sus mentes, cómo piensan, ver qué tanto progreso hay en la vida de ellos con respecto a tu palabra. Padre, si hubiera en nuestros hogares algunas cosas que no estamos haciendo bien, que no estamos, Señor, administrando a nuestros hijos esta herencia que tú nos has dado correctamente, rogamos en este día, Padre, que tú nos perdones y que tú nos dé la sabiduría, Padre, para llevar a cabo lo que tú nos has entregado en nuestras manos. Gracias, Padre, por todas las instrucciones y gracias por todos estos mensajes que tú nos has dado en el mes de la familia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.